Job 8:7 dice: aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. 42:12 dice: el Señor bendijo los últimos días de Job, es decir, el fin de Job, más que los primeros, más que el principio. Eclesiastés 7:8: mejor es el fin de un asunto que su comienzo, que su principio. La misma palabra en Génesis. Por último, Isaías 46:10, que declaró el fin. Dios está diciendo aquí, Él es un Dios como ningún otro. Él declara el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no había sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Él declara el fin desde el principio. Y eso es lo que vemos en Génesis 1. En Génesis 1, aunque es el principio, Dios está declarando el fin. Y se los voy a probar. ¿De qué habla el último capítulo de la Biblia? De un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿verdad? Apocalipsis 21 y 22. Nuevo cielo, nueva tierra, una nueva creación. Es decir, que la creación de Génesis 1:1 es una profecía que se va a cumplir en Apocalipsis 21 y 22. El principio declara el fin. Por tanto, podemos concluir que la atmósfera del capítulo 1 de Génesis es una atmósfera profética. El segundo punto de mi introducción, para probarles que la atmósfera de Génesis 1 es profética. Mi segundo punto es que este pasaje se enfoca en la tierra. Génesis 1, capítulo 1, se enfoca en la tierra. El versículo 2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un tema amplio, lo más amplio posible. El versículo 2 lo reduce y nos dice: y la tierra estaba sin orden y vacía. Es decir, el autor Moisés guía nuestro enfoque y nos guía y nos trae a enfocarnos a la tierra. Por el resto del capítulo, el enfoque va a ser la tierra. Nos va a hablar de la creación de la luz y cómo afecta la tierra. De cómo Dios quitó las aguas para que surgiera la tierra. De cómo Dios hizo la tierra fértil. Cómo creó animales, cómo creó al hombre y utilizó la tierra para alimentarlos. El tema de Génesis 1 es cómo Dios hace a la tierra fructífera para sostener vida. Ese es el tema. Permítame decirle algo de paso que no tengo en mis notas. Pero en Mateo 13, en la parábola del sembrador, el Señor Jesús explica que la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Y cae en la tierra. La tierra es el corazón de la persona. Así lo dice Mateo 13, creo que es el versículo 18. Mi memoria no es muy buena. Pero sí dice que el corazón es la tierra. O sea que la tierra de Génesis está hablando de nuestro corazón también, de cómo Dios prepara nuestro corazón para ser fructífero, de manera que podamos alimentar a otros. Yo soy la tierra, usted es la tierra. Y Génesis
nos da grandes revelaciones de cómo Dios nos hace fructíferos para que a través de nosotros Él pueda sostener a otros. Pero ese no es nuestro tema hoy. Entonces, Génesis 1:2 trae el enfoque en la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, no era fructífera, estaba cubierta de agua. Y esta palabra tierra es muy importante. En hebreo es eretz. En inglés tenemos un dicho, se conoce para, digamos, una forma de reducir el nombre de los Estados Unidos, y simplemente decimos, en inglés decimos los estados, the states, ¿verdad? Los estados, para reducir el nombre. Bueno, en Israel, en tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, y aún hoy día, hay una forma de llamar a la tierra de Israel, una forma corta. Y simplemente es decirle la tierra. La tierra. ¿De dónde eres tú? De la tierra. Oh, qué bueno. Qué bendición. ¿Y cuándo vas a la tierra? No sé, no tengo dinero. Esta palabra que se usa aquí en Génesis 1, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, esa palabra tierra es la misma palabra que se utiliza a través de toda la Escritura para designar a la tierra santa, a Israel. De manera que cuando quitamos el español de en medio, cuando quitamos el inglés de en medio y podemos ver el idioma original, descubrimos que este capítulo está hablando no de toda la tierra, sino de un pedazo de ella específico. Está hablando de la creación de la tierra de Israel. Wow. Ahora tengo que leer ese capítulo con ojos completamente diferentes. Porque hay mucha revelación allí, en Génesis 1, en cuanto a la tierra de Israel. Y vamos a ver algo de eso hoy. En Génesis 2:10, lo tenemos aquí en nuestras notas, dice, y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Permítame parar allí. La tierra de Cus es lo que hoy se conoce como Etiopía. Entonces, lo que está diciendo, hay un río que rodea la tierra de Etiopía. Y conocemos cuál es ese río hoy día. Es el río Nilo. El mismo río que pasa por Egipto. Pasa también por la tierra de Etiopía. Sigue diciendo en el versículo 14. Y el nombre del tercer río es Tigris, que está muy en las noticias hoy día, junto con el río Éufrates. Dice, este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates, que queda en Irak. Tenemos 3 ríos allí, que nos ayudan a identificar dónde quedaba el huerto de Edén. Quiero que leamos ahora Génesis 15, versículo 18, cuando Dios le da una promesa a Abraham,
le da la promesa de la tierra santa y Dios le da las fronteras de esa tierra. Dice Génesis 15, 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto. ¿Cuál es ese río? El río Nilo, el mismo río de Cus que menciona Génesis 2. Dice, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Desde Egipto hasta Irak. Esa es la promesa de Dios. Así que Dios está diciendo, la tierra de Israel está entre esos ríos. Y Génesis 2 nos dice, el huerto de Edén está entre esos ríos. En Apocalipsis vemos que en el huerto de Edén, en el nuevo cielo y la nueva tierra, en el huerto de Edén hay el árbol de la vida, el río que fluye del trono de Dios, y allí está el santuario de Dios, el templo de Dios, el cual es Dios mismo, es la ciudad misma, y nos dice que la ciudad es la nueva Jerusalén. Es decir, que según Apocalipsis, la nueva Jerusalén es el huerto de Edén. Pero nosotros vemos en Génesis 2 que los límites del huerto de Edén, los ríos que rodeaban al huerto de Edén, coinciden con las fronteras que Dios le dio a Abraham en cuanto a la tierra de Israel. Por la siguiente razón, entonces, podemos concluir lo siguiente. De que el huerto, dice en Génesis 2, el huerto estaba al este de Edén, al lado este. Y allí estaba la presencia de Dios, el templo de Dios. Así que podemos concluir que la ciudad que Dios escogió para poner su nombre, para poner su templo, la ciudad de Jerusalén, y el templo que está al este de la ciudad de Jerusalén, es el huerto de Edén. Wow. ¿Entienden por qué todas las naciones se pelean por ese pedazo de tierra? Es el enfoque de Satanás. Es un ataque contra Dios, contra el pueblo de Dios, contra la tierra que Dios eligió para sí mismo, contra el huerto de Dios. Esa tierra es el huerto de Edén. Génesis es absolutamente profético. Todo lo que ocurre, todo lo que está ocurriendo hoy día, tiene que ver con el huerto de Edén. Tiene que ver con Jerusalén y tiene que ver con el lugar que Dios escogió para poner su templo. Y esto apenas está empezando. Apocalipsis 22:1 dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Esta es la descripción
del huerto de Edén, pero en Apocalipsis se llama la Nueva Jerusalén, porque son lo mismo. De manera que la configuración geográfica, el enfoque geográfico de los últimos tiempos es en Israel. Eso se entiende, eso se sabe, pero ahora sabemos por qué. Porque la pelea es sobre el pedazo de tierra que Dios eligió para sí mismo. Su heredad, su templo. Y más específicamente, el tema de los últimos tiempos tiene que ver con las fronteras, los límites del Estado de Israel. Es lo que vemos en las noticias todos los días. Es el ataque que tienen en contra de Israel. Es el tema de los últimos tiempos. Los límites de las fronteras del Estado de Israel. En Génesis lo vemos. De manera que Génesis 1:1 establece que ese pasaje está hablando del final. Al decir el principio, ya trajo en la atmósfera el sentido profético, las profecías de los últimos días. Y al hablarnos, al decirnos que el enfoque es Israel, el templo de Dios, entonces ya sabemos con seguridad que Génesis 1:1, que Génesis capítulo 1 está hablando de los últimos tiempos. Vamos ahora a ver el significado que tiene cada uno de los días de la creación. Esto es maravilloso. El primer día Dios creó la luz, ¿verdad? En Génesis 1:3 dice, Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Sea la luz, y hubo luz. En el primer día Dios creó la luz, pero no había creado el sol. Así que Él mismo era la fuente de la luz. ¿Saben ustedes lo que es la bendición arónica? La bendición de Aarón. Se encuentra en Números capítulo 6. No sé si han visto, el pueblo judío hace esto, los descendientes de Aarón tienen una bendición que Dios mandó en la Biblia, con la cual bendecir al pueblo de Dios. Y la tenemos aquí, Números 6, versículo 22, dice, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel. Ustedes les dirán, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga piedad de vosotros. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. El enfoque de esa bendición es el rostro de Dios. El Señor alce sobre ti su rostro, que el Señor se voltee hacia ti y brille, que su rostro brille sobre ti. Eso es lo que vemos en Génesis 1:3. Cuando Dios crea la luz, no hay sol, Él es la luz, su rostro es la luz, Él brilla sobre la tierra, su rostro se levanta hacia la tierra. Pero, ¿qué tierra? Israel. Esta es la bendición para los hijos de Israel. De manera que Génesis 1:3, la creación de la luz, nos dice que Dios, hablando en los últimos días, que va a haber un tiempo en que Dios va a levantar su rostro hacia Israel y va a brillar su rostro
sobre Israel. Este es el primer paso que inicia los últimos días. ¿Y sabe cuándo ocurrió esto? Bueno, esto ha estado ocurriendo en 3 etapas. La primera fue la creación del Estado de Israel en 1948. La segunda fue la captura de la ciudad de Jerusalén en 1967. Pero hay un pedazo de tierra que Israel todavía no posee, y es la tercera etapa. Es el huerto, el lugar donde va el templo de Dios, el monte de Sión, del cual cantamos nosotros todos los días, del cual leemos en los salmos todos los días. El monte de Sión. Es la tercera etapa para Israel poseer por completo la tierra. Desde el año 67 hasta el año 2015 hay 49 años, 7 sietes. Así que se dice que en este año bíblico que va a comenzar en este otoño, en septiembre, este es un año de jubileo, es el año 50. 50 años después de la captura de Jerusalén. Todo parece cuadrar para que se dé la siguiente etapa, la tercera etapa, de la posesión de la tierra, la cual es poseer el monte de Sión. No sabemos cómo va a ocurrir. Seguramente va a ser a través de una guerra, porque así fue con la creación de la nación y con la captura de la ciudad de Jerusalén. Y este pedazo de tierra es mucho más valioso. Así que, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién sabe? Pero va a ser maravilloso. Y tiene que ocurrir, porque vemos en el libro de Apocalipsis que el anticristo va a entrar al templo. Así que tiene que estar edificado el templo. No es opcional. Ese es el primer día de la creación. Dios crea la luz, lo cual nos habla de que Dios levanta su rostro e ilumina su rostro sobre la tierra de Israel, preparándola para la creación del Estado de Israel, el inicio de los últimos días. Ahora, en Génesis 1:9, es el siguiente día de la creación. Dice, versículo 9, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Entonces, en el segundo día, Dios crea la expansión y pone parte de las aguas que estaban cubriendo la tierra, las pone encima de la expansión, es decir, del cielo. Pero parte continúa cubriendo toda la tierra. En el día 3, entonces, Él limita las aguas que están cubriendo la tierra, las limita a los océanos, a los mares, a los ríos. Y sale la tierra seca. El Salmo 104:5, allí en nuestras notas, dice, Él estableció la tierra sobre sus cimientos, para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido.
Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Es decir, Dios reprendió las aguas y le puso límite. Pero las aguas tienen un significado en la Biblia. Vean lo que dice Apocalipsis 17:15. Dice, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Así que Génesis nos está diciendo proféticamente que Dios reprendió a las naciones y les puso un límite y así hizo que surgiera la tierra seca. Y esto ocurrió literalmente. Dios reprendió a las Naciones Unidas, a todas las naciones, literalmente, para que apareciera, para que dieran un espacio de tierra al pueblo judío, para que se creara la nación, el Estado moderno de Israel. Tal como Dios reprendió las aguas en Génesis, en los últimos tiempos, Él reprendió a las naciones para la formación del Estado de Israel. Génesis 1:12 dice, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Donde dice allí, y produjo la tierra, esa palabra produjo, es una palabra muy interesante. En hebreo se pronuncia yatzá, yatzá. Y es la primera vez que ocurre en toda la Biblia. Pero esta es la palabra para el éxodo. Es decir, si usted quiere decir éxodo en hebreo, usted dice yatzá. ¿Qué nos está diciendo Dios entonces en Génesis 1:12? Es una alusión al éxodo. Sí, tal como Dios le dio un mandato a la tierra y le dijo, produce vegetación, pero utilizó la palabra éxodo, es decir, que salga de la tierra, es lo que significa éxodo. El pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces, al Dios utilizar esa palabra, éxodo, que salga de la tierra, vegetación, Dios está haciendo una alusión al éxodo. En los últimos días, el pueblo de Israel, el pueblo judío, va a tener un éxodo mucho más grande que el de Egipto. Porque han venido de todas las naciones en éxodo hacia Israel, hacia la tierra. ¿Ven la progresión entonces? Primero, Dios brilla sobre la tierra. Segundo, reprende a las naciones para que le den tierra a Israel. Tercero, causa al pueblo judío a que venga en éxodo a la tierra. La tierra estaba vacía y Dios la llenó con vegetación. Y en los últimos días, Dios está populando la tierra de Israel con el éxodo de los judíos de todas las naciones. Génesis 1 es absolutamente profético.
En Génesis 1:14 vemos el siguiente día, el cuarto día. Dice allí en el versículo 14, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, y para días y para años. Entonces Dios da el mandato que crea la luna, el sol y las estrellas, y nos da el propósito para ellos. El propósito del sol, la luna y las estrellas era para hacer señales para las estaciones, para los días y para los años. La palabra estaciones, aquí en hebreo, es la misma palabra en toda la Biblia que nos habla de las fiestas judías. La Pascua, el Pentecostés, el Día de las Trompetas, el Día de Expiación, la fiesta de tabernáculos. Todas ellas tienen un nombre, que es esta palabra que se usa aquí. Es decir, Dios dio el sol, la luna y las estrellas para que Israel pudiera saber cuándo son las fiestas de Dios y celebrarlas. Porque las fiestas de Dios, la palabra fiesta no es una palabra, no es la mejor traducción. Porque cuando nosotros hablamos de fiesta, no es muy santo, ¿verdad? Por lo menos en mi país, las fiestas no son muy santas. Soy de Venezuela. Hay mucha bebida que no es santa ya. Pero son citas. Esa palabra significa citas. No son estaciones como las estaciones del año, ¿no? El verano, el otoño. No, son citas. Son las citas que Dios tiene para encontrarse con nosotros cada año. Entonces Él dice, el propósito por el cual creé el sol, la luna y las estrellas es para darles a ustedes citas conmigo, para que puedan discernir los tiempos y saber cuándo quiero yo que vengan a mi presencia. Por supuesto que venimos a la presencia de Dios todos los días, a nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo con Él, en la palabra, en oración. Pero eso es a su presencia espiritual. Pero Dios estableció una presencia física en Israel. Y Él estableció estas citas para venir físicamente allí y encontrarnos con Él. Entonces, para las citas, dice también para días. Entonces, esto nos habla del día semanal, el día de reposo, el día sábado. Para años. No es solamente para saber cuándo comienza un año y cuándo termina, sino para saber, para contar los años, para observar el séptimo año, que es en el cual estamos hoy día. Hemos hablado de esto, hablamos de eso en nuestra última ocasión juntos. El Shemitah, el año de reposo, cada 7 años. Y también el año de jubileo, cada 50 años. Para que sepamos estas cosas. Ahora, en lo profético, Dios está restaurando estas citas, estas fiestas, las está restaurando hoy día para la iglesia. Porque en la primera venida de Cristo, toda su obra redentora se realizó en las citas de Dios, en las fiestas de Dios, incluyendo la venida del Espíritu en el día de Pentecostés. Pero en su segunda venida, todos los puntos proféticos se van a cumplir en las fiestas del otoño. La primera venida fueron las fiestas de la primavera, y ahora van a ser las fiestas del otoño, su segunda venida, el establecimiento de su reino y todo, el rapto, todo eso. Por eso Él está revelando eso hoy día. Pero todo eso comienza en Génesis 1.
porque Génesis 1 es el semillero profético del resto de las Escrituras. Versículo 20 ahora. Dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas, según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Muy bien, vamos a hablar algo un poco técnico de la Torá, de la ley. La Torá significa enseñanza de Dios. No tanto ley, sino enseñanza de Dios. Según la Torá, según las enseñanzas de Dios, en el libro de Levítico, nos muestra allí que los peces, no todos los peces, pero peces con ciertas características en las aguas son animales limpios, son animales que se pueden comer. El resto de las criaturas en las aguas son impuros. Es decir, la mayoría es impuro y hay unos pocos limpios. En los cielos, con las aves, es lo contrario. La mayoría de las aves se pueden comer, son limpias. Solo hay algunas, las aves rapaces y otras que son impuras, que no se deben comer. Y todas ellas fueron bendecidas. Ese día, después que Dios creó los animales de las aguas y las aves, Dios los bendijo. Ahora, las aguas, ya hemos visto, representan ¿qué? Representan las naciones, ¿verdad? Entonces, el cielo representa el área espiritual donde se mueven los ángeles y los demonios. Entonces, en las aguas se mueven las naciones, en los cielos tenemos actividad espiritual. Los peces son los creyentes de las naciones. Los otros animales de las aguas son los no creyentes de las naciones. Las aves limpias de los cielos son los ángeles y las aves impuras son los demonios. Ángeles caídos. Esto nos habla de la actividad demoníaca y angelical que vamos a ver en los últimos tiempos. Ahora, hay algo que se destaca de las aguas. No sé si se dieron cuenta. El versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Los grandes monstruos marinos. ¿Qué tipo de monstruos serán estos? Bueno. Dice en hebreo, esta frase, los grandes monstruos marinos, la palabra grande en hebreo es gadol. Gadol. Es fácil, gadol. ¿Verdad? La palabra monstruos en hebreo es tanin. Tanin. Entonces, gadol, tanin. Grandes monstruos. Y esa palabra tanin significa serpiente, dragón o monstruo. Ahora vean lo que dice Apocalipsis 12, versículo 3. Dice, entonces apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este es Satanás. Ahora, lo que yo hice fue, yo fui al Nuevo Testamento en hebreo. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero si usted va a Israel, la gente habla hebreo y ellos necesitan un Nuevo Testamento en hebreo. Así que lo hay, tal como tenemos nosotros en español. Y si usted va a este versículo en hebreo, a Apocalipsis 12:3, en hebreo, usted ve que esa frase donde dice el gran dragón rojo,
es la misma frase de Génesis 1:21. Gran, Gadol, dragón, Tanín. Es decir, que Génesis 1:21 nos está hablando de Satanás en los últimos tiempos. Y no solamente de Satanás, sino el resto de Apocalipsis 12 nos habla de la persecución contra los judíos y la persecución contra los creyentes no judíos. Entonces, Génesis 1:21 nos habla de la persecución de los últimos tiempos. Y no estamos viendo, aún aquí en los Estados Unidos, el inicio de la persecución.